Dios les bendiga, Dios les bendiga, amados hermanos. La decadencia de la humanidad por la corrupción del pecado, el amor de muchos cristianos se enfriará. Por lo tanto, amado hermano, no dejemos de callar el Evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesús, porque si lo callamos, las piedras hablarán por ti y por mí. Si tratamos de enseñar lo que a la gente le agrada, quizás ganamos el favor de los demás, pero la gracia del Señor Jesús estará muy apartada de lo que estamos enseñando, porque debemos imitar su estilo de enseñanza del Maestro, sin temor a perder nuestras amistades y seres queridos, porque lo vamos a hacer para el Señor. Le quiero compartir un mensaje breve que lo titulé Cristianos tibios se ofenden lo que publico, por su servidor Sergio Altamirano. Vamos a abrir, hice un pequeño estudio. Mensaje: Cristianos tibios se ofenden lo que publico, por Sergio Altamirano. Si la palabra de Dios no les hiere, no les lastima, no les ofende, no les irrita, entonces están oyendo lo que tú quieres oír. Pero Dios ha venido hablando de distintas maneras a la humanidad y a su pueblo Israel con la palabra de prosperidad y de juicio. Entonces, si la palabra de Dios no tiene ese efecto, no cumple con las características de la descripción de Hebreos 4:12. Vayamos a nuestra Biblia, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ahí está la Biblia y el mismo texto bíblico. Ahora, ¿por qué dice esa porción de la palabra Hebreos 4:12 que la palabra de Dios tiene vida y poder? Número uno, tiene vida porque la palabra es viva, y la palabra si es viva, entonces Dios es la palabra. Nos han enseñado que en Juan 1, capítulo 1, Jesús es la palabra. Entonces, si Jesús es la palabra, Dios es la palabra y la palabra es viva, entonces también ahí es donde cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Entonces, si también nos han enseñado que todas las cosas y el mismo planeta Tierra se sustenta, según los científicos, de la nada, y nosotros los cristianos se sustenta por la palabra, entonces ¿quién está sustentando o sosteniendo la Tierra para que no se vaya en ese precipicio del universo? Pues es la palabra, ¿no? Y entonces, si es la palabra, es nuestro Señor Jesucristo quien es ese sostén de nuestro planeta Tierra. Entonces, la palabra de Dios tiene vida porque la palabra es Dios. Y poder, ¿qué significa poder? Tiene que ver con cambios, tiene que ver con lo sobrenatural, lo que la humanidad no puede hacer, lo que el ser humano no puede hacer. La palabra tiene poder para infinidades de cosas, para poder ser un manual de vida, para poder seguir sus enseñanzas, aunque muchos dudan de la divinidad de la palabra, pero el que estudia la palabra puede decir que nadie puede hacer todas las cosas que en ellas están escritas como nosotros lo hemos recibido, porque no solamente Dios nos heredó su palabra, sino también su intérprete, que es el Espíritu Santo. Entonces dice que si la palabra y más el Espíritu Santo da resultados a vivificar, o sea, a darnos vida. Entonces podemos decir que porque otras religiones tienen la palabra del Señor y hacen tales cosas, entonces tendrán la palabra pero no el Espíritu Santo, porque ellos mismos niegan la eficacia y la existencia del Espíritu Santo y lo tienen como una fuerza activa. Y también, si no tienen el Espíritu Santo, porque están en idolatría, entonces ellos
podrán tener la palabra, pero no pueden vivirla porque no tienen la otra parte, que es el Espíritu Santo. Entonces, ese es el poder en el cual nosotros hemos recibido, poder de lo alto. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, Él mismo dijo: no los dejaré solos. Ya los discípulos estaban preocupados porque pues decían: vamos a ir a predicar, pero ahora nuestro Señor se va a los cielos y nos vamos a quedar solos. Entonces tenían temor de que qué fuera a pasar con ellos, ¿no? Tenían temor de que ya no lo volverían a ver jamás. ¿Sabías que 40 días estuvo en la tierra enseñándoles nuevamente a sus discípulos cuando resucitó nuestro Señor Jesús? Pues así es. Después de su resurrección, 40 días estuvo Él enseñándoles para que hicieran y guardaran todo lo que Él les había enseñado, conforme a su palabra. Más sin embargo, podemos ver que el Señor Jesús les prometió el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros como cristianos somos grandemente afortunados porque tenemos esa palabra y también tenemos ese intérprete quien nos está enseñando cómo guardar la palabra y cómo vencer, ¿no? Es a través del poder de la palabra. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Aquí el autor del libro de Hebreos está comparando a la palabra de Dios, a la Biblia, que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Puedes meter una espada, puede estar tan filosa, muy filosa, pero la palabra es más filosa y más cortante que toda esa espada de dos filos. Entonces, ¿qué significa cortante? La palabra cortante es herir, lastimar, hacer una herida, cortar, partir. Entonces, debemos entender que el efecto de la palabra es cortante, el efecto de la palabra es hiriente, nos tiene que herir, tiene que cortar. Estamos diciendo que cuando escuchamos la palabra de Dios, el Señor está metiendo una espada de dos filos para que esté cortando todo nuestro ser, ¿va? Los ligamentos del mundo, las ataduras del diablo, todo eso es lo que corta la palabra. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas. Y penetra hasta lo más profundo del alma. Penetrar es profundizar, que se va hasta nuestra alma y espíritu. Estamos viendo que se profundiza, corta nuestra alma, corta nuestro espíritu, nos separa, vamos a decir que parte en dos, corta en dos, y hasta lo más íntimo de las personas, ¿va? Vamos a decir que donde nadie puede llegar, donde podemos decir que ahí están guardados los secretos, que nadie nos conoce, mas sin embargo, o nuestro pasado, un pasado tormentoso. No te preocupes, no necesitas ir y decirle a la gente lo que hiciste en el pasado para que después ellos tengan tu testimonio pasado y de ahí te sometas a ello. Mas sin embargo, la palabra a su tiempo, ella entrará hasta lo más profundo de tu ser para que te revele de todos esos sentimientos guardados, esos sentimientos negativos, y Dios te sane. Dios te quiere sanar hasta lo más profundo, lo más íntimo de tu persona. Y somete a juicio los pensamientos. La palabra someter es traer, ¿verdad? El Señor, a través de su palabra, los trae y Él te revela si son buenos o malos. Más que nada, te revelará siempre los malos, porque los buenos pensamientos ni al caso, pero los malos pensamientos los trae a juicio para que tú procedas al arrepentimiento y puedas cambiar, ser totalmente diferente. Y las intenciones del corazón, veíamos decir que Dios revelará a través de su palabra sus propósitos para que tú puedas ver y entender cuáles son tus artimañas, cuáles son tus planes, y puedas arrepentirte de lo que estás haciendo, porque quizás
pudiera ser algo bueno, pero lo único que puede ser es que tienes una intención egoísta en el cual no estás pensando más que solamente en ti y poder así llevarte la palabra del Señor cuando las intenciones del corazón a un arrepentimiento genuino. Vamos a seguir con este pequeño estudio. Dios, vamos a regresar. Ahí está. ¿Por qué la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos? La respuesta es que tiene que herir nuestra alma y cortar nuestro espíritu para que venga su Espíritu Santo y nos sane. Es lo que les expliqué. Estas fueron las palabras del Señor Jesús para su pueblo Israel, que en los tiempos que el Señor estuvo en la tierra, les reprendió con estas palabras: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Vamos a meditar. ¿Quién es Israel? ¿Quién es el pueblo elegido de Israel? Israel fue sacado con mano poderosa de Egipto. Israel vio las 10 plagas que no lo tocaron a él, más bien fueron testigos que con mano poderosa 10 veces tocó a los egipcios. Más sin embargo, Israel fue testigo también de cómo Dios partió el Mar Rojo, cuando ellos no encontraron un camino, cuando ellos acamparon junto al mar y ellos estaban en un lado el Mar Rojo y del otro lado el ejército de los egipcios, el ejército de Faraón. Entonces fueron testigos cómo Dios abrió el Mar Rojo y los condujo al desierto, y ahí en el desierto, en el monte Sinaí, les reveló sus mandamientos. Vamos a decir que le fue dada a Moisés la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Entonces esos 5 libros de la ley se conocen como la ley, y esa ley fue la que fue dada a Israel para que se prepararan espiritualmente. Entonces ellos empezaron a consagrarse, a buscar a Dios, y así por mucho tiempo conocemos la historia de Israel, que ellos recibieron la elección del pueblo de Dios, ¿verdad? Y cuando vino el Señor Jesús a su mismo pueblo, que le dio su ley, que le dio palabra, que le dio luz, les llamó generación de víboras, porque hablaban lo bueno. Y decía el Señor: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? O sea, enseñaban lo bueno, enseñaban Biblia, enseñaban escrituras, agarraban la escritura, pero eran malos. Entonces no traía ese efecto cortante la palabra, porque sus corazones eran malos. Vayamos a decir, en otras palabras, para que me entienda, amado hermano, que lo que hizo Israel fue cambiarle la originalidad de la palabra. ¿Qué significa cambiar la originalidad de la palabra? Significa que ellos siguieron, ¿verdad?, doctrinas de hombres. Cuando ellos siguieron doctrinas de hombres, se refiere a que la palabra de Dios sabían que no la podían cumplir, sabían que no la podían hacer. Entonces crearon doctrinas de hombres, y esas doctrinas de hombres es parecido a lo que está viviendo el día de hoy la iglesia cristiana. ¿Cuántas visiones se levantan en una iglesia? Vayamos a decir, no, que mi iglesia tiene la visión de fulano de tal, y que yo sigo la visión de fulano de tal. Entonces, más que nada, la iglesia del Señor hoy en día está siguiendo doctrinas de hombres, porque esas visiones que tiene el líder es antibíblico la mayoría de las veces, porque son métodos para psicología, para poder
retener a la gente y que no se les vaya. Pero Dios es fiel porque un imperio no es para siempre, ¿va? Sabemos que 4 imperios sometieron a Israel, pero más sin embargo Nabucodonosor no fue para siempre. Llegó otro, los medos persas, y los medos persas no fueron para siempre, y llegaron el imperio de Grecia, y el imperio de Grecia no fue para siempre, y llegó el imperio de los romanos, y el imperio de los romanos no fue para siempre. Entonces hay una decadencia de esos imperios, y por eso estamos diciendo que si enseñamos lo que no está escrito, entonces esos imperios van a caer, sea cualquier movimiento, sea cualquier denominación. Si no hay un fundamento sólido de la palabra del Señor, vamos a ver su ruina. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí están los frutos, son los que van a describir de ti. Mateo 12, 34. Son los frutos los que van a hablar de ti. Son esos frutos que están diciéndote quién eres. No son, los frutos son los que tú hablas, ¿va? Como esas personas, como esos cantantes famosos que han hablado, que han incitado al pueblo de Israel, que no tiene nada de malo servir al Vaticano, cantar en el Vaticano y la idolatría, ¿va? El Señor los reprenda. Y hoy su iglesia que vino a rescatar, a uno solo de su pueblo elegido, sino también de gentiles. Esto quiere decir que el Señor tiene una iglesia no solamente de judíos, sino también de gentiles. Está de la misma manera adormecida y tibia. Estas dos palabras tienen que ver con su riqueza y prosperidad. Entre comillas las puse, ¿no? Ahora, da mucha tristeza, fíjese, amados hermanos, da mucha tristeza que la riqueza y prosperidad material de su iglesia le haya cerrado las puertas al Señor Jesús, y hoy lo tienen tocando a la puerta para que vuelva a entrar y cenar con ella, con su iglesia, como lo hacía en un tiempo atrás, y no como en esta generación de creyentes tibios que han preferido callar para mantenerse ocupados de los tesoros de esta vida. Bueno, son buscatesoros. ¿Sabías que cuando venga el esposo encontrará a su iglesia dormida? Si quieres leer más a fondo, léete toda la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Sabemos que hay 5 prudentes, 5 insensatas, y las 5 prudentes tenían aceite, se prepararon con aceite, y las 5 insensatas eran tan insensatas que vivían el presente. Las prudentes pensaban en su futuro, las insensatas vivían el presente sin almacenar, sin resguardar, sin tener cuidado de su propia vida. Mas sin embargo las prudentes compraron aceite, pero no quiere decir que porque tenían aceite estuvieron despiertas cuando llegó el esposo. La Biblia es clara y me enseña Mateo 25, capítulos 25, versículo 5, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Entonces esa es una gran verdad en el cual nosotros debemos entender en la segunda venida del Señor Jesús cómo va a estar su iglesia: dormida. Entonces la iglesia del Señor, cuando venga el esposo, va a estar dormida. Debemos entender que ese adormecimiento es porque la iglesia del Señor está procurando siempre llenar sus graneros, ya no de la palabra del Señor, sino de los tesoros de esta vida. Les han enseñado que deben buscar los tesoros de esta vida, deben prepararse para los tesoros de esta vida. ¿Sabías que el texto que usas para evangelizar a la gente nueva, para decirles que Jesús lo tienen afuera de sus vidas, no es para la gente nueva, sino es para su iglesia tibia, que significa indiferente? Y vayamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 3, 19, 20.
yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Te da celo lo que están haciendo esos hombres impíos, esos cantantes impíos? No te da, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, sé pues celoso. Sé pues celoso. Debes sentir un celo y arrepiéntete. Si no sientes celo, enojo por lo que sucede, por la decadencia de la iglesia cristiana, arrepiéntete, hermano. He aquí yo estoy a la puerta, el Señor te llama y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un Apocalipsis 3, 19, 20. Es un texto muy bonito en el cual nosotros lo usamos para evangelizar. Nos gusta espantar a la gente nueva diciéndole, hey, medita, ponte a pensar, a Cristo, a Jesús lo tienes afuera de tu vida. Mas sin embargo, esta porción de la palabra no es para gente nueva, es para la iglesia del Señor que está dormida, que está adormecida, que está tibia. No es para atormentar, amedrentar al pecador, sino para que la iglesia del Señor reflexione acerca de su adormecimiento, acerca de su independencia. Ya no es dependiente del Señor, ya no depende del Señor y es autodependiente, o sea, independiente. Ya quitó la soberanía, el gobierno del Señor en su vida y ahora se proclama rica, porque la iglesia de la Odisea se proclama rica, se proclama que no tiene necesidad, mas sin embargo la riqueza tiene que ver y que no tiene necesidad tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con tesoros materiales. Entonces debemos entender algo que no debemos perder eso, lo del mensaje, auténtico mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabes? No me gusta afirmar el mensaje de Dios, pero cada vez que lo haga por lo que Dios me está dando, lo haré. Comenzaré a hacerlo porque debemos entender algo. No necesito de una educación cristiana para predicar, pero lo que sí necesito es agarrar mi Biblia y enseñar lo que escrito está a esta generación de tibios, y no me refiero a los pecadores, sino a la iglesia del Señor que son tibios y que han desechado al Señor y lo han sacado afuera de sus vidas, y hasta hoy los tienen tocando a la puerta de su vida para que le permitan entrar. Dios te bendiga, amado hermano. Reflexiona algo. No necesitas educación cristiana. No necesitas que alguien te enseñe a hablar. No. Tú necesitas agarrar tu Biblia y decirle al Espíritu Santo que te enseñe a testificar. Que no te dé miedo de perder amistades, amigos. Que no te dé miedo de pertenecer a ese círculo de amistades que lo único que son tibios. Déjalos, entrégaselos a Dios, y que sea Dios quien dirija tu vida, que sea el Espíritu Santo quien te lleve a donde te quiere llevar. No te desanimes, entrégale a tu familia, entrégale a tus seres queridos, entrégales a tus amigos, entrégales a todos, y que el Señor te ponga esas nuevas amistades, te ponga esos nuevos hermanos en el cual te enseñen y valoren tu ministerio y no que te critiquen. Y la palabra criticar no tiene que ver con informar a los demás de todos esos apóstatas que están ahí. Eso no es juzgar, eso es evidenciar para que el pueblo de Dios esté en alerta y no se dejen engañar por esos apóstatas. Dios te bendiga y espero que este video sea de bendición. Lo he hecho para que la iglesia del Señor, para los que han de ser salvos, entiendan que hay una decadencia de la iglesia cristiana, y si no nos ponemos bien a orar y a buscar al Señor fielmente, entonces la que está en peligro es nuestra salvación. Dios te bendiga, amado hermano. En el nombre de Jesús. Amén.